Lo que estás a punto de escuchar no es cómodo, tampoco es políticamente correcto. Es una verdad enterrada, reprimida por generaciones y negada por quienes no pudieron soportar sus implicaciones. Durante años, se nos ha enseñado que el deseo femenino es delicado, predecible, incluso racional. Pero Carl Jung advirtió algo muy diferente, que el alma femenina no es un jardín tranquilo, sino un bosque salvaje lleno de sombras, pulsiones y secretos que no se atreven a decirse en voz alta. Y al final de este video entenderás por qué el verdadero deseo femenino no tiene nada que ver con lo que ella dice que quiere. Tiene que ver con lo que su alma, en silencio, clama por experimentar. Sección 1. El deseo no es lógico. Carl Jung afirmaba que dentro de cada mujer habitan múltiples fuerzas psíquicas que coexisten, se contradicen, se revelan y se ocultan entre sí. No existe una sola identidad femenina, sino una danza compleja entre arquetipos que actúan como voces internas. La madre protectora, la niña que anhela, la amante apasionada, la guerrera que lucha, la reina que exige, la hechicera que transforma y también la sombra, esa parte negada que guarda los deseos más intensos y a menudo más reprimidos. Cada una tiene su verdad y cada una desea algo distinto. Lo inquietante es que cuando una mujer habla de lo que quiere, muchas veces habla desde esa parte socialmente aceptada, la que aprendió a comportarse, a pedir con amabilidad, a no incomodar. Esa parte dice: quiero respeto, quiero estabilidad, quiero un compañero que me escuche, que me acompañe emocionalmente y que me valore por quien soy. Y es cierto, esa necesidad existe, pero no es la única. Porque más allá del discurso consciente, más allá de la máscara social, hay una fuerza que empuja desde adentro, una parte que no suele hablar, pero que se manifiesta en fantasías, en atracciones que no se comprenden, en silencios incómodos y en emociones difíciles de nombrar. Esa otra voz, más antigua, más visceral, más arquetípica, dice algo muy distinto. Quiero ser deseada sin condiciones, quiero rendirme, quiero que alguien me tome con tanta presencia y certeza que no tenga que decidir nada por un momento. Quiero sentirme tan contenida que por fin pueda soltar el control. Jung no juzgaba estas fantasías, no las interpretaba como debilidad ni como un defecto del carácter. Las comprendía como parte del inconsciente colectivo femenino, un reservorio milenario de memorias, energías y deseos que no siempre tienen permiso de manifestarse en la vida consciente. Observó este fenómeno en sus pacientes, una y otra vez. Mujeres que llevaban vidas estables, que sostenían a sus familias, que eran independientes y funcionales, pero que en sus sueños o en sus asociaciones libres revelaban deseos de entrega, de ser poseídas simbólicamente, de dejar de tener que sostenerlo todo por sí mismas. Deseaban experiencias que, desde lo racional, contradecían su discurso consciente. Mujeres que hablaban de igualdad y autonomía, pero que en lo profundo fantaseaban con la intensidad de lo salvaje, con la rendición ante una fuerza que no podían controlar. Esto no significa que todas las mujeres deseen ser dominadas literalmente, ni que haya un modelo único de deseo femenino. Significa que el deseo es más complejo de lo que el discurso moderno acepta, y que muchas veces, cuando se reprime esa parte más instintiva, no desaparece. Solo se transforma, se disfraza, se manifiesta como insatisfacción crónica, como rechazo hacia parejas emocionalmente disponibles pero carentes de intensidad, o como atracción hacia relaciones disfuncionales que despiertan algo que no se sabe explicar. Cuando una mujer se desconecta de su pulsión interior, cuando no le da espacio a su sombra para hablar, su cuerpo empieza a manifestar esa represión con síntomas. Puede aparecer el desgano, la frustración sexual, la fantasía secreta o incluso la necesidad inconsciente de provocar conflicto solo para experimentar un poco de emoción. Y cuando esa energía permanece negada, lo que debería ser una expresión viva del alma se convierte en una trampa. La mujer que reprime su deseo más salvaje se vuelve rígida. La que finge no necesitar entrega termina atrayendo relaciones insípidas.
La que rechaza lo masculino simbólicamente se desconecta también de su propio femenino, porque una energía sin su opuesto se marchita. Jung lo sabía. El deseo no es una elección, es una manifestación del alma, y si no lo escuchas, se cobra el precio en silencio. No se trata de actuar los impulsos sin filtro, tampoco de negar la razón. Se trata de reconocer que el alma femenina está hecha de muchas capas y que para que haya plenitud, todas deben ser vistas, escuchadas y aceptadas. El deseo no es un problema, es un llamado a volver a sentir, a dejar de repetir lo que debería ser y empezar a explorar lo que realmente es. Sección 2. La sombra del deseo. Para Carl Jung, la sombra no es algo negativo por naturaleza. No es maldad ni perversión como solemos imaginarla, sino una parte esencial de nuestra psique. Todo aquello que reprimimos, negamos o tememos mostrar, pero que sigue operando desde el fondo, moldeando nuestra vida sin que lo notemos. En el caso de muchas mujeres, especialmente en el contexto moderno, esa sombra no está hecha de odio, envidia o inseguridad. Está hecha de deseo, un deseo que la cultura ha etiquetado como inapropiado, como inconveniente, como incompatible con la imagen de la mujer fuerte, independiente, racional y autosuficiente que la sociedad valora y exige. Y aquí es donde la paradoja se vuelve intensa. En un mundo que premia el autocontrol, la autonomía y la contención emocional, muchas mujeres han aprendido a sentirse culpables por desear rendirse, por querer no tener que decidir todo el tiempo, por anhelar no liderar, no sostener, no cargar con la responsabilidad emocional de cada vínculo, porque aunque exteriormente parezcan firmes, seguras y funcionales, internamente muchas sienten un anhelo profundo, el de entregarse a una experiencia que las atraviese, que las tome con presencia absoluta, que las haga sentir sin tener que pensar. Ese deseo, sin embargo, ha sido demonizado. Y cuando algo se condena, no desaparece, se esconde, se camufla, se internaliza como algo vergonzoso. Pero lo reprimido siempre encuentra un modo de manifestarse, y no suele hacerlo de forma sana. El deseo que no se reconoce se convierte en ansiedad, en insatisfacción crónica, en atracción hacia relaciones vacías o contradictorias. Se traduce en vínculos donde todo parece correcto, donde no falta nada desde lo racional, pero en el fondo falta todo, falta fuego, falta alma, falta ese temblor interior que ocurre cuando alguien toca tu núcleo más profundo. Y aquí llegamos a una verdad incómoda. Una verdad que muchos hombres aún no están listos para aceptar. No basta con ser bueno, no basta con tratarla bien, con ser estable, respetuoso y considerado, porque aunque esas cualidades son necesarias y valiosas, no son suficientes para encender el alma femenina, porque el alma femenina, como el alma humana en general, no responde al deber, responde al impacto, a lo que la obliga a despertar, a lo que la saca del piloto automático y la confronta con su propio abismo interior. No estamos hablando de violencia ni de dominación literal, sino de intensidad emocional, de presencia psíquica, de energía vital que penetra el campo sutil más allá de las palabras correctas o los gestos educados. El problema no es el deseo. El problema es haberle dicho durante tanto tiempo que ese deseo estaba mal, que era inmaduro, que era peligroso, que era una traición al feminismo o una señal de que algo andaba mal en ella. Pero no. Lo que anda mal es vivir desconectada de lo que realmente se siente, atrapada en relaciones que no nutren, en vínculos donde hay respeto pero no pasión, compañía pero no magnetismo. Sección 3. El error del hombre bueno. Durante generaciones, muchos hombres fueron educados bajo una idea equivocada de lo que significa ser un buen hombre. Se les enseñó que ser amables, complacientes, previsibles y emocionalmente dóciles era el camino correcto para conquistar, para gustar, para ser elegidos. Aprendieron que ceder era sinónimo de respeto, que callar sus impulsos era madurez, que evitar el conflicto era una forma de amor. Y así, en nombre de esa supuesta bondad, miles de hombres desconectaron su fuego interior, se domesticaron,
se volvieron inofensivos, pero el alma femenina no desea lo inofensivo. No porque quiera violencia, sino porque anhela impacto, porque su naturaleza arquetípica necesita una energía que la conmueva, que la traspase, que la saque de su mundo de control y la lleve, aunque sea por un instante, al terreno de lo impredecible. Lo que muchas veces se etiqueta como el chico malo no es otra cosa que un símbolo distorsionado de esa fuerza. El hombre que no pide permiso para hacerse presente, que actúa desde su centro, que no necesita aprobación para expresar lo que es. Mientras tanto, el hombre bueno, el que se esfuerza por hacer todo bien, por no incomodar, por siempre estar disponible y atento, termina convirtiéndose en invisible. No porque no tenga valor, sino porque no representa un desafío arquetípico para el alma femenina. No toca su sombra, no la obliga a sentir, no despierta ese vértigo interno que la hace cuestionarse, que la hace bajar la guardia, que la hace arder. Y eso no es crueldad, es psicodinámica, es energía en movimiento. El deseo femenino se alimenta del misterio, del riesgo emocional, del contraste. Se activa frente a una presencia firme, clara, estable, pero no pasiva. Una presencia que sostenga su entrega sin tambalear. Una presencia que lidere emocionalmente sin imponer. Una presencia que inspire confianza no por agradar, sino por estar completamente anclada en su propio ser. Porque solo cuando ella percibe esa solidez en él, puede relajarse, puede soltar, puede rendirse sin miedo. Y ahí está el error trágico del hombre bueno. Cree que al evitar el conflicto, está creando armonía. Cree que al suprimir sus deseos, está mostrando respeto. Cree que al ser predecible, está brindando seguridad. Pero no ve que en ese intento de agradar, ha perdido su magnetismo. Que al suavizarse demasiado, ha dejado de provocar algo real. Que al vivir desde el deber, ha apagado la chispa del deseo. Ella, en cambio, sueña en silencio con algo más profundo, con alguien que no se excuse por ser quien es, con alguien que no tiemble al expresar su deseo, con alguien que la mire a los ojos y no necesite pedir permiso para tocar su alma, no desde la arrogancia, sino desde la certeza, desde la autenticidad de un hombre que ha integrado su sombra y ha hecho las paces con su fuego interior. Porque el verdadero hombre bueno no es el que se anula para complacer, es el que sabe quién es, lo que siente, lo que quiere, y tiene el coraje de expresarlo sin miedo al rechazo. Es el que no se adapta para ser elegido, sino que se ofrece desde su verdad más cruda. Y esa verdad, aunque incomode, aunque no encaje en todos, es magnética. Porque cuando un hombre está en su centro, genera un campo energético que no necesita explicarse. Se siente y se desea. Por eso tantos vínculos hoy fracasan, porque están construidos desde lo correcto, no desde lo real. Porque él aprendió a decir lo que ella quiere oír, no lo que su alma necesita expresar, porque ella aprendió a conformarse con el respeto, cuando en el fondo anhela la presencia. Porque él cree que amar es no molestar, y ella sueña con alguien que la conmueva hasta los huesos. Y esta no es una invitación a convertirse en un macho alfa caricaturesco. Es una invitación a recuperar la masculinidad auténtica, esa que no teme su fuerza, pero la canaliza con conciencia. Esa que no busca dominar, sino sostener. Esa que no se esconde tras una fachada de amabilidad, sino que se muestra entera, vulnerable, firme y viva. Porque cuando un hombre enciende su fuego interior, la mujer ya no necesita arder sola. Sección 4. El deseo y los arquetipos. ¿Te parece exagerado? ¿Demasiado extremo? Entonces, detente un momento y observa con atención las historias que más han cautivado a la mente femenina a lo largo del tiempo. No hablo solo de novelas románticas o películas populares. Hablo de los arquetipos que se repiten una y otra vez, desde los mitos antiguos hasta las series actuales, desde los cuentos de hadas hasta la literatura erótica contemporánea. Siempre hay una mujer que, desde la superficie, parece tenerlo todo bajo control. Es fuerte, independiente, segura, calculadora, es la reina de su mundo. Pero en algún momento de la historia aparece él.
Un hombre que no se deja domesticar, que no sigue sus reglas, que no se arrodilla ante su poder, sino que lo desafía con presencia. Puede ser un guerrero, un forastero, un ladrón, un espíritu libre, un mentor o un enemigo, no importa su forma externa. Lo esencial es su energía. Encarna una masculinidad salvaje pero contenida, firme pero sin rigidez, poderosa pero sin violencia. Y entonces ocurre lo impensado. La mujer que no dependía de nadie, que lideraba, que controlaba, comienza a rendirse, no por debilidad, sino por reconocimiento, porque frente a esa energía masculina bien integrada, no necesita sostenerlo todo sola. Puede por fin soltar el control, puede por fin sentir, puede por fin entregarse sin miedo, sabiendo que al otro lado hay una presencia capaz de contener lo que ella lleva dentro. Estos no son caprichos culturales, son símbolos del inconsciente colectivo, y Carl Jung lo sabía. Por eso hablaba de los arquetipos, fuerzas vivas que habitan nuestra psique, más allá de lo que decimos querer conscientemente. El deseo femenino, cuando se expresa sin filtros ni represiones, no busca igualdad funcional. Busca polaridad energética, busca el juego de opuestos que activa la danza del deseo. Y no se trata de dominación vulgar. No se trata de machismo, se trata de presencia real, de ese tipo de presencia que no se doblega ante la mirada ajena, que no se desdibuja por miedo a incomodar, que no se pierde en juegos mentales o discursos vacíos. Es una masculinidad que no necesita imponerse, porque ya está anclada en su propia esencia. Y frente a eso, el alma femenina se reconoce y se abre. Lo verdaderamente prohibido hoy no es el acto físico. Lo verdaderamente censurado es admitir que muchas mujeres desean en lo más profundo ser conquistadas, no por obligación, no por sometimiento, sino por elección libre y consciente. Ser conquistadas por una energía que las atraviese con respeto, que las desafíe con ternura, que las lleve a rendirse no por debilidad, sino por confianza. Porque solo una mujer que se siente verdaderamente segura puede entregarse sin reservas. Y solo un hombre que se habita a sí mismo puede sostener esa entrega sin abusar de ella. Por eso la ficción, que muchas veces expresa lo que no nos atrevemos a decir, sigue mostrándonos los mismos símbolos una y otra vez. La ejecutiva que en la intimidad quiere ser vulnerable. La villana que solo se derrite ante quien no teme su oscuridad. La guerrera que, al encontrar una presencia aún más firme que ella, descubre una parte de sí que había olvidado. Jung lo explicó con claridad. Lo que no se integra, se proyecta. Y muchas veces, lo que la mujer no puede reconocer en sí misma, ese deseo de soltar, de entregarse, de rendirse, lo proyecta en el otro. Busca a alguien que represente esa polaridad que ella, por mandatos sociales, por miedos o por heridas, no se permite expresar abiertamente. Y si ese otro no aparece, su deseo queda reprimido o peor, se disfraza de frustración, de desconexión, de desinterés. Por eso, más que juzgar estos impulsos, necesitamos comprenderlos. Porque en el fondo, todos los vínculos profundos, los que transforman, no nacen de la comodidad, sino del contraste, no de la igualdad superficial, sino de la complementariedad profunda. Y cuando la energía femenina se encuentra con una masculinidad verdadera, no hay sumisión, hay libertad. Sección 5. El deseo no es elegido, versión extendida. Carl Jung lo advirtió con una claridad que sigue incomodando a muchos. No elegimos lo que deseamos. No lo decidimos con la lógica, ni con los principios éticos, ni con los valores que nos enseñaron de niños. El deseo, el verdadero, no pasa por el filtro de la moral. Brota de un lugar más profundo. Nace en el inconsciente, ese territorio misterioso donde habitan los arquetipos, los instintos, las imágenes primordiales que nos gobiernan sin que lo sepamos. Y esta realidad no es exclusiva de los hombres o de las mujeres. Aplica para todos. Pero en el caso femenino, Jung notó algo particular. El deseo de la mujer suele estar mucho más reprimido, más fragmentado, más encorsetado por siglos de mandatos contradictorios. Se le enseñó a desear con mesura, a ser deseada sin ser demasiado evidente,
a sentir solo lo correcto y sobre todo a no mostrar aquello que pudiera incomodar al entorno. Así, muchas mujeres han aprendido a construir un yo socialmente aceptable, independiente, fuerte, autosuficiente, racional, y todo eso es valioso. Pero debajo de esa estructura aparece la sombra, y en esa sombra, el deseo verdadero sigue palpitando, buscando formas de manifestarse, aunque no siempre sea comprendido, incluso por quien lo experimenta. Una mujer puede levantar banderas de igualdad, defender con pasión su libertad personal, construir una carrera brillante y decidir por sí misma todos los aspectos de su vida, y todo eso es legítimo. Pero eso no elimina una realidad más profunda, más antigua que cualquier movimiento social. El deseo arquetípico de rendirse ante una energía que la atraviese por completo, una fuerza que no anule su libertad, sino que la potencie. Una masculinidad firme, contenedora, despierta, que no la domine, sino que la sostenga para que ella pueda, por fin, soltar. Y aquí está la paradoja. La mujer no quiere ser obligada, ni empujada, ni sometida. Quiere elegir entregarse. Quiere que esa entrega surja desde su libertad más plena, no desde el deber. Porque cuando lo hace desde la conciencia, esa entrega no es debilidad, es poder en su estado más puro. Es el reconocimiento de una necesidad profunda que no se resuelve con discursos externos, sino con encuentros internos. Jung comprendía que lo que negamos nos esclaviza y lo que aceptamos nos transforma. Por eso nunca juzgó los deseos de sus pacientes. Los escuchaba, los miraba de frente, porque sabía que detrás del deseo más oscuro o más prohibido había una verdad que pedía ser abrazada, no para actuarla sin control, sino para integrarla, para dejar de luchar contra uno mismo. El deseo femenino no es una elección racional, no responde a lo que debería ser correcto o conveniente, y por eso muchas veces se vuelve contradictorio, porque una parte de ella dice que quiere estabilidad, armonía, calma, pero otra parte grita por intensidad, por caos, por riesgo emocional, por rendirse ante lo que no puede controlar. Y esa contradicción no es hipocresía, es humanidad. Es la tensión entre el yo consciente y el alma profunda, entre lo que aprendió a querer y lo que su psique realmente necesita. Por eso, cuando una mujer se entrega emocional, espiritual o físicamente, no está perdiendo poder. Está eligiendo honrar su deseo sin vergüenza. Está diciendo, me abro porque lo siento, me entrego porque confío, me dejo llevar no porque sea débil, sino porque en este momento rendirme me hace más fuerte. Esa es la verdad que incomoda. Esa es la verdad que Jung nunca dejó de señalar, incluso cuando el mundo prefería mirar para otro lado. Si eres hombre, esto no significa que debas convertirte en un tirano. Significa que debes integrar tu fuego, tu dirección, tu presencia, que no pidas permiso para existir, que no temas ser firme, directo, profundo. El alma femenina no busca dominación externa, busca una fuerza interna en el hombre tan estable que ella pueda derrumbarse sin miedo. Y si eres mujer, este mensaje no es una condena, es una invitación a abrazar tu verdad más instintiva, a dejar de tenerle miedo a tu sombra, porque solo cuando la reconoces, tu deseo deja de ser una carga y se convierte en un poder. Ahora dime tú, ¿qué piensas del deseo femenino desde esta mirada arquetípica? ¿Crees que la sociedad está lista para aceptar esta verdad o seguirá reprimiéndola? Déjame tu opinión en los comentarios con la frase clave: abrazo mi sombra y la transformo en poder. Y si este video te ayudó a ver la realidad con otros ojos, suscríbete y únete a la comunidad. Recuerda que ahora puedes hacerte miembro para recibir contenido exclusivo desde el enlace en la descripción. Y nunca lo olvides, mantén tu mindset invencible.